Muy buenos días, mi nombre es Fernando Garzón Cruz, estudiante del Diplomado de Atención Prehospitalaria 2021. Para hoy voy a presentarles el resumen de trauma en la gestante, específicamente con el tema de embarazo de alto riesgo. La gestación es el periodo comprendido entre la concepción y el nacimiento. El crecimiento fetal de los 8 a los 40 semanas que vemos aquí en la pantalla nos ilustra más fácilmente para el entendimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que de la semana 1, o sea, del día 1 a la semana 8, la mujer tiene en su vientre es un embrión en formación de órganos, de todos los órganos. Y de la semana 9 en adelante ya empieza el desarrollo y crecimiento fetal. Entonces, para el tema de las etapas de la gestación, recordemos que tenemos que tener en cuenta los meses, trimestres, semanas y días. Entonces, el primer trimestre va en el primer mes, va de la semana 1 a la semana 4. Y el segundo mes de la semana 5 a la semana 8. Ahí es donde hablábamos de que había un embrión. De la semana 3 a la semana... de la semana 9 a la semana 13 empieza el crecimiento de la 12ª semana, el crecimiento del feto. El cuarto mes del segundo trimestre va de la semana 14 a la semana 17. Y de la semana 18 a la 22 y 23 a la 24, de sexto mes, se encuentra el llamado límite de viabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que según los estudios que han realizado los expertos, los especialistas, se dice que ya de la semana 20 o 22 en adelante, ya el feto puede ser viable. Lo que pasa es que vamos a encontrar un producto inmaduro que va a tener de pronto algunas dificultades o secuelas si se descuida su atención. En el tercer trimestre, meses 7, 8 y 9, en la semana 28 a la 31, vamos a encontrar que ya un producto más maduro. En la octava semana, de la 32 a la 35, y del noveno mes, perdón, de la 36 a la 40 semanas. El parto pretérmino, entonces, según estas etapas de la gestación, es aquel producto que nace antes del término, pero antes de la semana 37. Y el recién nacido a término está entre la semana 38 a la 42. Y también encontramos el fenómeno a la 40, perdón. Y también encontramos el fenómeno del postmaduro, que es de la semana 40 a la 42. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta nosotros cuando vamos a valorar a la materna, a la gestante? El AMPLE, que dice que averiguamos sobre algunas alergias que pueda presentar la madre, sobre qué medicamentos está tomando, sobre algunas patologías anteriores relacionadas generalmente con la gestación. Idealmente, pues ella pues, nos puede referenciar otro tipo de patologías que también son importantes tenerlas, como por ejemplo la diabetes, una hipertensión. Esos son patologías que hacen que se complique un poquitico la gestación. Ingesta de líquidos o alimentos y el evento actual.
Y en antecedentes obstétricos, entonces vamos a utilizar, a interrogar, a preguntar cuántas gestaciones ha tenido o embarazos ha tenido, cuántos partos, si han habido abortos, si han habido cesáreas, si han habido embarazos ectópicos. Ya se había explicado el tema del profesor sobre el embarazo ectópico. Es un embarazo que no se desarrolla dentro del útero, sino en las trompas de falopio. Y cuántos vivos, nacidos vivos. Entonces, todo esta recopilación de información, nosotros recuerden que tenemos que a veces servir como intérpretes de lo que la mamá quiere decir, porque como bien decía el profe, la madre a veces refiere que los partos son los que ella ha tenido y que fueron vivos. De resto, abortos o esto no tiene en cuenta. El cálculo de la edad gestacional entonces se da por la siguiente fórmula. Fecha de la última menstruación, para el ejemplo, 17 de noviembre del año 2020. Entonces, decimos de que para esta fecha, entonces le vamos a sumar a 17 los 13 días que falta para completar el mes de noviembre y empezamos a sumar ahí, lo que nos da un total de 31 semanas, 5 días de edad gestacional a la fecha. Y la fecha probable de parto, entonces decimos que la fecha de la última menstruación más 7 días menos 3 meses. Es decir, que para nuestro ejemplo, la fecha probable de parto es el 24 de septiembre del 2021. Las gestantes con embarazo de alto riesgo. Entonces, tienen algunos factores a tener en cuenta. Edad de la mujer, entre menores de 20 años y mayores de 35, decimos que son embarazos de alto riesgo. Sobrepeso o bajo peso. Si la mamá está anémica. Abortos previos, hace que el embarazo sea de alto riesgo. Problemas de salud oral. Exposición a sustancias tóxicas o psicoactivas. Muertes perinatales previas. Si la mamá refiere que ha tenido abortos o muertes de sus bebés al momento en la etapa perinatal, entonces eso se considera como un embarazo de alto riesgo. Parejas sexuales múltiples y cesáreas anteriores o menores de 2 años. Una mujer que le han hecho una cesárea 2 años atrás y queda embarazada es un embarazo de alto riesgo porque el útero puede romperse en el momento de las contracciones. Otros factores, enfermedades de transmisión sexual que afectan a la mamá y al fetico al momento de nacer, antecedentes de violación o maltrato, hipertensión arterial, diabetes, preeclampsia, mola previa, óbito fetal. Recuerden, la mola previa es una masa sin forma ni razón que se presenta y que es un embarazo anormal. Óbito fetal ya es el producto cuando se pierde antes del tiempo. La multigestancia o multigestantes o multíparas, las mujeres que no asisten a controles prenatales, las mujeres epilépticas, las que padecen algún tipo de cáncer, las mujeres diagnosticadas con COVID, la ruptura prematura de membrana en anteriores embarazos o partos, trastorno mental y embarazos gemelares. Todos estos son factores que hacen de que se presente un embarazo de alto riesgo. Vamos a hacer la valoración de la gestante y para este caso quiero aclarar que se tuvo en cuenta solamente lo que nosotros podemos hacer en el área prehospitalaria. Es decir, aquí no vamos a tener en cuenta exámenes de laboratorio ni imágenes de ecografías o imágenes diagnósticas sobre el parto. Entonces, vamos a calcular la edad gestacional, ya sabemos cómo se hace. Preguntar si ha percibido movimientos fetales después de las 20 semanas.
antes de las 20 semanas no se justifica hacer esta pregunta porque lo más probable es que no, el feto, no, el producto del embarazo no tiene movimientos aún perceptibles para la madre. Identificar factores del riesgo, preguntar siempre qué enfermedades ha tenido, si sufre de la tensión alta, si tiene azúcar en la sangre, si ha tenido enfermedades de transmisión sexual, etcétera. Preguntarle a la mamá si ha tenido pérdidas vaginales, líquidos, flujos sanguíneos de sangre, etcétera. Y qué características tienen estos fluidos, qué color, qué olor, si huelen, etcétera. Presencia de edemas, si se le hinchan los pies, si tiene fosfenos o si escucha ruiditos, silbidos, si ve luces, lucecitas o estrellitas, y acufenos si escucha sonidos o silbidos, si tiene hipertensión arterial o preeclampsia. También nos enseñan las maniobras de Leopold. Estas maniobras de Leopold son para valorar la estática del feto dentro del útero de la madre. Son 4 las maniobras. ¿Para qué nos sirven? Para saber si el parto puede ser complicado. Cuando, pues, según la maniobra de Leopold, nos indica de que la paciente es candidata a cesárea, cuando encontramos una posición de pies o transversa. Esto nos indicaría que tendríamos que hacer una cesárea, un parto complicado o de alto riesgo. También sirve para valorar la frecuencia cardíaca fetal. Recuerden que con la maniobra de Leopold nosotros ubicamos la parte dorsal del feto y al escuchar la parte dorsal del feto podemos, al palpar la parte dorsal del feto, podemos auscultar la frecuencia cardíaca fetal. Esta maniobra de Leopold y la auscultación de la frecuencia cardíaca fetal se realiza de las 28 semanas a la 32, idealmente. Antes no se justifica. ¿Qué hacer en la atención con las gestantes? Entonces, primero vamos a hacer el manejo oportuno y adecuado de las lesiones por trauma. Si el paciente es un paciente de trauma, entonces vamos a hacer la valoración de esta paciente con la consabida mnemotecnia ABCDE. Monitoreo constante de signos vitales o fetocardias, dependiendo de la edad gestacional, las fetocardias. Vigilar presencia de sangrados, contracciones, aparición de hiperreflexias en las extremidades inferiores. Siempre debe mantener a la mujer gestante en posición de cúbito lateral izquierdo para evitar la compresión de la aorta abdominal. Oxígeno profiláctico. Recordemos, el oxígeno profiláctico se da de 2 a 5 litros por minuto con cánula binasal o una mascarilla. Preparar para la atención del parto. Entonces, preparar para la atención del parto es hacer el aseo perineal, enseñarle a la mamá cómo se debe respirar, cómo se debe pujar, etc. Ir preparando, y lo mismo el material que vamos a requerir para una atención de parto de emergencia. Recordemos tener en cuenta la madre como prioridad si la edad gestacional es menor de 20 semanas. En ese momento me interesa más la vida de la mujer. Pero si este embarazo está por encima de las 20 semanas, ya debo de considerar prioridades el binomio madre e hijo. Ahora, dentro de las patologías de alto riesgo que yo escogí para cumplir con mi asignación, escogí la preeclampsia. La preeclampsia es un trastorno hipertensivo acompañado de proteinuria significativa que complica el embarazo, ya que causa compromiso multisistémico. Recordemos, una de las principales es el daño renal. Los primeros síntomas aparecen después de la semana 20 del embarazo, en el momento del parto o recién nacido, o después del puerperio. Compromete la salud de la materna y del feto.
Factores de riesgo para que una mujer desarrolle preeclampsia, que sea una primigestante, preeclampsias anteriores, en embarazos múltiples, antecedentes familiares, diabetes, obesidad, lupus o mujer mayor de 40 años. Los signos y síntomas que vamos a encontrar en estas mujeres va a ser tensión arterial sistólica mayor o igual a 160, algunos libros dicen que son 140 miligramos, y diastólica igual mayor a 90, 110 en el caso más complicado. Dolor en región epigástrica o hipocondrio derecho. Esto porque afecta la región hepática. Dificultad respiratoria por edema pulmonar. Se encharcan los pulmones porque no hay un buen movimiento de estos líquidos corporales. Cefalea, dolor de cabeza, visión borrosa, náuseas, emesis o vómito y malestar general. Fosfenos, ya dijimos que los fosfenos eran las estrellitas o la visión de lucecitas, y los acúfenos o tinnitus de silbidos en el oído. Desorientación en tiempo, espacio y persona. Reflejos osteotendinosos aumentados, la hiperreflexia de que hablábamos. Espero haber cumplido con la asignación de la tarea y que este video sirva para nuestra formación, esperando las correcciones y sugerencias del profesor. Me despido de ustedes, que tengan un muy buen día.